Por favor, vengan, pasen, pónganse cómodos. ¡Esa! Bienvenidos a la sección Expedientes Trophy, donde le sacamos el cuero a los mejores momentos del fútbol. A ver, ¿con qué nos vamos a bueno, sorprender ya hoy? estuvimos repasando, tienen ahí los canilleros para ver en diferido un montón de casos que estuvimos repasando. El último fue, si mal no recuerdo, el Cóndor Rojas, el supuesto maracanazo de Chile, que no fue tan maracanazo como se cree. Estuvimos hablando de algunas cosas que estuvieron pasando en el fútbol argentino, fútbol mundial, y en este caso vamos a investigar de justamente la Copa del Mundo en sí. No cualquier edición, una especial para todos nosotros y con una historia poca conocida. Estoy hablando del Mundial 86, en específico un partido que se puede hacer hasta un libro solo de ese encuentro. De hecho, se hizo un libro solo de ese encuentro. Argentina-Inglaterra, cuartos de final. Así que, producción, sírvame el whisky y lárgueme el expediente. Oh. Ahí tenemos a nuestro sospechoso. Camiseta visitante 86. Partido, cuarto de final. Rival, Inglaterra. Bueno, este partido sin duda debe entrar en el top 3 de más emblemáticos de la historia de las Copas del Mundo. Había mucha historia. Ese 22 de junio de 1986, la fecha del encuentro, Argentina, un equipo que venía consolidándose a medida que avanzaba en el certamen, obviamente. Recordemos que se pidió en su momento la cabeza de Bilardo en la previa y la selección hasta llegó a perder un amistoso con el América de México cuando llegó justamente al país. Este fue el primer encuentro luego de la Guerra de Malvinas que ocurrió justamente 4 años antes, en 1982, y agarró al albiceleste disputando el Mundial de España. Inglaterra, por su parte, llegaba luego de quedar segunda en su grupo contra Marruecos, que terminó primera, y venció a Paraguay en octavos. Nosotros, igualmente, vamos a centrarnos más allá del desarrollo en la camiseta que usó Argentina. Para, ¿qué tiene la camiseta? A ver, era azul. No hay que ser un genio para darse cuenta de eso, ¿no? Es verdad. Era azul. Acá vemos en el proyector las imágenes. Era azul. Pero mirá atentamente la imagen de la camiseta de Argentina suplente entre el partido de octavos contra Uruguay, que fue el que ganamos en ese mundial, y en los cuartos con Inglaterra. Acá lo tienen para verlo en detalle. Claramente tiene que jugar a encontrar las diferencias. ¿Qué diferencias ven entre la camiseta que se usó en octavos, la de que dice versus Uruguay, con la camiseta que se usó contra Inglaterra, que es la de la derecha, la de los cuartos de final? Las estrellas. Para empezar, el escote mucho más grande de la camiseta con Inglaterra. Muy bien. El escote. El logo del Lecoq es diferente. Perfecto, 2 de 4, son 4. ¿Y el logo de AFA también es diferente o no? El logo de la AFA, efectivamente. El escudo de la AFA es diferente, claro, no tiene los laureles. Los laureles. Pará, ¿Y puede ser el blanco de las mangas? No, y además tiene como bastones. Las rayas, sí. Tiene como bastones de Es distintos verdad. tonos de azulados, ¿no? Y la otra es azul Ahí está, parejo, ¿no? ahí Es está. verdad. Las 4 diferencias que tienen estas camisetas, que son del mismo mundial, ¿eh? Mundial 86 de Lecoq Sportif. Una tiene los laureles, una es lisa, la otra tiene rayas, como lo vimos ahí. Obviamente el cuello, uno mucho más escotado, mucho más en B, y el Lecoq sería que uno está bordado y el otro parece como un sublimado más que otra cosa. El tema es, ¿no? La pregunta es, ¿por qué la cambiaron de un partido a otro? Estamos hablando de octavos y cuartos. Querido, ¿qué pasó? ¿Que fue decisión de Lecoq? Dijo, no, ponete otra. ¿Cómo fue eso, Trofi? No, fue decisión del DT, fue decisión de Carlos Alberto Bilardo. Bilardo ya había hecho varias locuras en el transcurso del torneo, ya iban 4, este iba a ser el 5º partido, y por ejemplo en la previa de los partidos, algunos jugadores llegaron excedidos de peso, lo contamos bien acá en el programa. Llegaron algunos excedidos de peso y Bilardo les dijo, tranquilos, no pasa nada, porque conforme vaya avanzando en la competición, por la cantidad de altura que hay y lo que van a terminar transpirando y lo que van a comer, van a llegar bien. Y justamente los futbolistas, los convocados, terminaban sorprendidos porque habían llegado con quizás 2-3 kilos de más, que podría ser inaceptable, pero para cuando se fue dando el desarrollo,
terminaron en su peso ideal. Y también alguna de las cábalas, ¿no? Las costumbres, mejor dicho, que tenía Bilardo, que siempre sonaban las mismas canciones en el micro y el micro justamente hacía siempre el mismo recorrido al estadio. Sin embargo, esta fue quizás la más loca de todas. ¿Qué pasaba con la camiseta que usó Argentina contra Uruguay en octavos? Que la tela era de ropa de invierno, o sea, la camiseta era muy pesada. Lecoq tenía una tecnología en la titular, en la celeste y blanca, que se llamaba AirTech, tecnología de aire, que eran básicamente unos puntitos que hacían que sea más transpirable la tela. Pero en la suplente, ahí vemos la imagen de Uruguay, fíjense, el pecho de Diego está totalmente chivado. O sea, eso no tenía AirTech, no tenía mucha tecnología. Era una camiseta de algodón, como si te pones una camiseta cualquiera y salís a jugar. Exactamente, exactamente. Bilardo entonces le reclamó a la marca a 72 horas del partido que fabricara una nueva tecnología. Bueno, medio fantasioso Carlos, claramente eso no era posible. ¿Y qué hizo el doctor? Mira, te lo podría contar, porque lo sé, efectivamente, porque lo estudié, estamos en un expediente, pero mejor que lo expliquen dos jugadores del plantel que lo vivieron en carne propia, como son Valdano y Ruggeri. Así que los escuchamos. Bilardo, que estaba muy en los detalles, hizo camisetas de la selección argentina muy ligeras, eran prácticamente de papel y todas agujereadas. Pero fuimos a Puebla a jugar contra Uruguay y tuvimos que cambiar de camiseta. Y el segundo equipo no tenía las ventajas del primer equipo. Quiero decir, las camisetas no eran tan ligeras, sino que eran estas, un poco más gruesas, un poco más pesadas. Entonces, cuando sortean y debemos jugar frente a Inglaterra, el día que Maradona se hizo leyenda, Bilardo se negó a jugar con esta camiseta. Dijo que no servían, que había que buscar una solución. No, nosotros llevamos 2 juegos de azules teníamos. Sí. Jugamos con Uruguay, sortearon y nos tocó a nosotros cambiar. Jugamos con esas azules, las cambiamos. Pero no saben que no se que Las cambiamos con los uruguayos, las regalamos, Bueno, hicimos un desastre. Y se volvió loco en la AFA, se volvieron locos. Nos tocan con Inglaterra, van al sorteo, Argentina cambia otra vez. No teníamos camiseta. Y ahí el utilero dijo, no tengo camiseta. Carlos, no tenemos ropa. Y bueno, hay que salir a comprar. Bueno, ahí, como escuchan, fue una combinación de factores. A la selección le quedaban pocas camisetas, como escuchamos por parte de Ruggeri, le quedaban pocas camisetas porque las estuvieron cambiando con sus algunos compañeros de Uruguay. Y también, justamente, estas camisetas que cambiaron los jugadores no le gustaban a Bilardo, que encima cometió otro error gravísimo, y es que al utilero y a Rubén Moschela, gerente administrativo de la AFA, les empezó a mostrar cómo tenían que ser las remeras. Con los ¿Y qué hizo? Agujereó las camisetas con una tijera. Entonces, claro, las camisetas, que ya de por sí eran pocas porque los jugadores las habían cambiado y estaban contadas justas, las hizo pelota. Entonces, Rubén Moschela fue el encargado, el che pibe, como le decimos acá, solo que Rubén claramente no era un 4 de copas, no era un gerente administrativo de la AFA. Y salió en plena Ciudad de México a buscar una camiseta azul genérica de Lecoq Sportif, que tuviese una tela transpirable. Esas eran las condiciones. Es literalmente lo mismo que si hoy España se está jugando un mundial acá en Argentina y lo hacen buscar una camiseta Adidas genérica en un Solo Deportes, en un Dexter o algunos de esos multimarcas. Riestra usa Adidas genérica. Y fíjate que haya 12 cuotas, le dicen al administrativo. Moschela en un día entró a 6 locales diferentes. En uno encontró 2 modelos, justamente, ninguno con la tecnología AirTech que tenía Argentina. Volvió a la concentración y se las mostró a Bilardo. El ayudante, Carlos Pachamé, y el utilero, Tito Benros, también las vieron, estaban ahí, pero la verdad es que a ninguno, sobre todo a Bilardo, al narigón, lo terminó de convencer. Entonces aparece Maradona, que justo pasaba por ahí, por la concentración, y claro, le dijeron, che, Diego, vení, fíjate las camisetas, danos tu opinión. El 10 las miró y dijo, esta es linda. Moschela claramente volvió corriendo al local y compró 38 para los 19 jugadores de campo. Una para el primer tiempo y una para el segundo. Una para cada tiempo. Pero claro, eran genéricas. Había que bordar el escudo de la AFA y poner los números. Pero, Trofi, ¿entonces fueron a una sucursal de Lecoq a que las estampen? ¿O cómo fue?
claramente no, porque no había una sucursal de Lecoq ahí en México y tampoco había mucho tiempo. Entonces que mejor lo explique el propio Moschela, que fue el que efectivamente salió a correr a comprar estas camisetas. Yo llego con las camisetas y digo, ¿y el escudo y el número? Ya era la tarde-noche del día anterior al partido. Y juntamos a las chicas de la América, las que estaban ahí, que limpiaban, que nos ayudaban, y trataron de ponerle los escudos. Y se pusieron a coser y a hacer todas las camisetas. Pero faltaba el número, y el número también lo conseguimos, que es un número brilloso. Era de las camisetas del fútbol americano de rugby. Ahí está. Bueno, por suerte las camisetas, como ahora, no llevaban nombre, porque ahí hubiese sido otro problema más. Había que encima encontrar letras para todos. Efectivamente, el mismo personal de la América, donde Argentina concentraba otra gran bilardeada de justamente Bilardo, de llevar a una de las mayores figuras de la América como tercer arquero, para justamente ser tratados y ser celada, para ser bienvenidos. Creo que tiene un récord del mundo Celada porque nunca atajó en la selección argentina y es campeón del mundo. Claro. Nunca atajó ni en un amistoso, porque no había jugado ningún amistoso previo. Lo convocaron para el Mundial y después del Mundial no fue convocado nunca más. Nunca le hicieron un gol. Era un guiño que le hizo la AFA, me parece que le recomendó a Bilardo. Porque la América le daba la sede, entonces bueno, vamos a convocarle un jugador. ¿Cuál es? ¿Tiene un argentino? Sí, Celada, tráelo. El tercer arquero no va a atajar nunca. Bueno, justamente Celada era ídolo en el América y eso hacía que justamente la selección, la delegación, esté muy bien tratada dentro de la concentración. Bueno, el personal de la América, las chicas que veíamos ahí, fueron las encargadas de estampar básicamente todo. Y un diseñador que estaba ahí perdido hizo el boceto del escudo de la AFA, al que, como vimos antes, era el viejo, el que se usó, por ejemplo, en el Mundial 78, claro, que no tenía los laureles. Después, los números eran de fútbol americano, que en ese momento mucho más vinculado México con el fútbol americano. Más grandes, más cuadrados. Claro. Por eso el color plateado, que quedó después divino en las imágenes que estábamos viendo de los para goles los relatores de Diego. estaba bien. Claro, para los relatores le vino bárbaro, enormes, gruesos, etcétera. Quedó divino. Claro, y justamente en las imágenes resaltaba más que el blanco. Y el video que veíamos recién es un inédito que apareció años después. Justamente, que es Burruchaga. El video que veían recién de Moschela, que aparecía en un momento, es Burruchaga viendo el video que hacían las chicas del América. Y escuchen atentamente al mundo lo que dicen. Mirá, ahí les muestran. Escuchen muy bien, Un día antes no tenemos número de camiseta. Se ríen. Un día antes no tenemos número en la camiseta. Y también hay una frase más que dice: si salimos campeones del mundo, hay que hacerles un monumento. Eso es el video ese inédito fabuloso, que veíamos ahí de... Con una camarita que se habían comprado en una gira, no me acuerdo. Uno había comprado cámara y estaba estrenándola ahí. Filmaba todo como un loco, ¿no? Bueno, así saltó Argentina a la cancha y ganó un partido cargado de emoción, ya que con todo el trasfondo que contábamos antes de las guerras Malvinas, varios jugadores del plantel eran de la clase 62, la que terminó yendo a las islas. Muchos habían perdido amigos o familiares, o mínimo a alguien conocían porque eran justamente de la misma camada. Y varios se salvaron de hacer el servicio militar y entrar en el combate. De la clase 62 estaban Batista, Burruchaga, Clausen, Enrique Ruggeri y Tapia, de los cuales el Cabezón, el Checho, el Negro y Burru fueron titulares en el partido. Y el Chino Tapia terminó reemplazando a Burruchaga a mitad del segundo tiempo. Y colorín colorado, este expediente está cerrado. No. Pero qué lindo, Trofi, qué lindo. Más. Qué lindo recuerdo, qué locura. Pensar que esa camiseta, una de esas camisetas que usó Diego, se vendió por un montonazo de plata hace poco. ¿En una subasta? Sí, en una subasta en Europa. Una camiseta histórica, por supuesto, y con esa, ¿no? Comprada por 2,50 en un local deportivo de México, de Ciudad de México. En esa época, México DF. Claro. Hermosa historia, Trofi. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿se vuelve? Sí, vuelvo. Se vuelve, más vale nos que queda vuelva. la vueltita por el universo. ¿Tenemos tiempo para repasar rápidamente los resultados del Pro de Produ? Pro de Produ. Yo me quedo cerrando todo acá y ustedes vas vayan. cerrando todo, sí. Ahí están los expedientes, Trofi.